Bueno, la aprehensión de este personaje genera una serie de dudas sobre la operación de la pandilla Mara Salvatrucha, no solamente en El Salvador y Centroamérica, sino en territorio mexicano ya, quienes habrían enviado a líderes e integrantes de este grupo criminal a este país para realizar actividades criminales como narcotráfico, la trata de personas, contrabando. Esto de acuerdo con un expediente judicial revisado por el diario español El País. Ana María Islas, reportera de N+. Muchas gracias, Ana María, por estar con nosotros. ¿Qué lectura le podemos dar a la presencia, operación y detención de estos personajes, de estos líderes de las Mara Salvatrucha en territorio mexicano? Un gusto saludarlos. No es nada más el indio de Hollywood quien ha sido detenido este año. Han sido detenidos al menos 3 líderes más de la Ranfla Nacional, como se le conoce a la estructura máxima de operaciones de la MS-13, la Mara Salvatrucha. Y ello me parece que indica que existe una red, a lo mejor, no sé si decirlo de esa manera, pero transnacional. No estamos diciendo que son de políticos regional. Y demás. Regional, que protege, que mantiene y que permite que estos líderes estén en el país. Y me refiero a una red porque no es nada más que salgan del país, como el periódico El Faro reveló, ayudados incluso por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, con audios se evidenció ello, sino entrar a nuestro territorio, de qué manera entran al territorio y cómo llegan hasta estados como Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México, en donde informes de inteligencia han documentado la presencia de estos líderes. Son 13 líderes ellos, los que son extraditables por Estados Unidos y solicitados. Y sin mencionarles que esta persona, el indio de Hollywood, fue detenido en El Salvador en enero de 2020. Entonces la gran pregunta que se eleva es ¿cómo fue liberado? ¿Por qué fue liberado? ¿Cómo llegó a nuestro país? ¿Y desde hace cuánto tiempo está en nuestro país? Y particularmente, ¿cómo se sostiene o cómo se sostuvo tanto tiempo en nuestro país? Wow. Que precisamente se habla pues de este efecto cucaracha, ¿no? Por la estrategia contra las pandillas de Nayib Bukele en El Salvador y que pues buscan refugio en países principalmente como México, Guatemala, y que precisamente se habla de la obtención de recursos a través de actividades delictivas, como lo mencionábamos, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro. Se les relaciona mucho también con grandes grupos criminales en México. Así es, Ale. Es parte de una investigación que se ha documentado ampliamente por medios como Inside Crime, el mismo El Faro, el periódico salvadoreño, la presencia de líderes de la Mara Salvatrucha, incluso desde 2007-2014, particularmente en Celaya, Guanajuato, en donde aliados con otros grupos de la delincuencia organizada, pues han fortalecido estas estructuras. Particularmente a lo que se refiere que se dedican, pues es al tráfico de personas, extorsión de migrantes y también el tráfico de marihuana hacia el sur, o sea, hacia El Salvador. Entonces, en un sentido, hacia el norte, tráfico de personas y hacia el sur de drogas. Y definitivamente lo que nos puede hablar del hecho de que este líder máximo, el segundo líder máximo, que además es uno de los fundadores y que sirvió como mente operadora para llevar a la estructura de la Mara Salvatrucha en una especie de una administración eficiente y trasladarlo más allá de una pandilla, es decir, una figura muy importante, esté tan cerca como la capital del país, pues habla también de que existe una red de protección. Si bien no podemos hablar o no podemos asegurar si estaban delinquiendo, sí hay algo que los protege y que los mantiene, y eso es lo que se tiene que investigar definitivamente. Y es lo que está sucediendo en México, pero nos decías antes de entrar al área algo muy interesante, lo que sucede con la pérdida de estas cabezas en las estructuras de esas pandillas que siguen vivas en El Salvador. No sé, tú eres la experta, por supuesto, pero a diferencia del narcotráfico mexicano, se corta una cabeza, pero inmediatamente la maquinaria, la estructura la sustituye para no perder el control de la maquinaria, ilegal, por supuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con las pandillas que siguen vivas, activas en El Salvador con la caída de estas cabezas? Me parece que Memo, esta situación que deja más en evidencia que hay una falta de comunicación ya, que la estrategia del presidente Nayib Bukele, su estrategia de seguridad muy cuestionada, aquí mismo lo hemos comentado, ampliamente cuestionada, pues ha desarticulado a las pandillas como las conocíamos desde hace más de 2 décadas. Y en ese sentido no existe una comunicación entre los líderes pandilleros que están en prisión, los pandilleros que están, las personas pandilleras que están en las calles y los pandilleros que están fuera del país. Y eso de alguna u otra manera ha permitido que caigan sus detenciones, porque estos líderes son buscados por Estados Unidos desde hace años. Como les mencionaba, son 13. A lo que va del año se han detenido 4 ya aquí en territorio mexicano, lo cual también para mí deja mucho la pregunta sobre la mesa de qué función están cumpliendo las autoridades mexicanas, si son ellos los que van a estar deteniendo a estos líderes que de alguna manera autoridades salvadoreñas están dejando salir. Quizá podemos poner sobre la mesa si existe o no parte de estas negociaciones, es decir, nosotros salvadoreños no los vamos a detener, háganle como puedan. Lo que hagan fuera ya no es lo que hagan fuera no es. Y bueno, también ya que tocamos el tema, es importante mirar lo que está pasando en El Salvador. Ya se cumplió un año del estado de excepción, llevan más de 300
60 días, creo, sin un solo homicidio y lejos, eso es otro tema de la discusión sobre los derechos humanos en las cárceles para las pandillas. ¿Qué dice la gente en El Salvador? ¿Están pues contentos quizá con esta estrategia? Sí, Ale, y de hecho, bueno, el 13 de abril el Congreso, como saben, ampliamente dominado por el partido del presidente, pues acaba de votar 30 días más de este régimen de excepción y me parece que se van a ir de 30 en 30 en 30. Sabemos que el próximo año es la elección presidencial. El presidente Nayib Bukele tiene una popularidad intocable. Más del 90%. Más del 90%. Más del 90%. Y bueno, y hoy acaba de tuitear, no sé si por ahí lo revisaron, pero va a ser padre por segunda ocasión. Entonces, digamos que es una figura totalmente dentro del país admirada, porque finalmente, y lo hemos platicado, él con esa estrategia muy cuestionada y que habría que preguntarnos también en cuánto tiempo puede sostenerla, en cuánto tiempo puede mantener a tanta gente en prisión, y una estrategia que está muy ligada a su figura personal y a su carácter, pues puede mantenerse sin que él sea el presidente. Dejo eso sobre la mesa porque me parece que con lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele está ganada no nada más su reelección para el próximo año, sino el tiempo que él desee permanecer en el país como la máxima autoridad. Y además mantenerlo, no más los niveles de popularidad, pero estamos hablando también el tema económico, presupuestal. Es, vaya, exorbitante el gasto que genera mantener cuando llena esta megacárcel de 4,000 personas. Y nos platicabas también que incluso las condiciones al interior ya están cambiando, incluso en la alimentación de los pandilleros que están encerrados en esta cárcel. Sí, los presuntos pandilleros también, no hay que decirlo. Porque hay gente sabemos, que no... Claro, que hay muchas denuncias. Sí. Detenciones arbitrarias. Pero hay muchísimo Solo por presupuesto. Hay muchísimo presupuesto que el presidente... yo creo que lo que vamos a observar ya para este año es la construcción de un nuevo aeropuerto, la construcción también de un tren similar al que vemos en este país. Muchísima infraestructura, fiscalías y demás para fortalecer esta visión de un Estado potente que quiere presentar el presidente. Bueno, pues si te parece, a la próxima te invitamos a hablar sobre esta megacárcel que precisamente pues alberga ya a miles de presuntos integrantes de las maras salvatruchas. Muchísimas gracias, Ana María Ismael. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias.